En la presente clase vamos a hablar sobre la circulación. El sistema circulatorio tiene por función transportar y distribuir las sustancias necesarias para el buen funcionamiento del organismo, entre los cuales tenemos los nutrientes y la presencia del oxígeno. Pero así como tenemos que transportar estos elementos, también debemos hacer la eliminación, debemos remover los productos de desecho del organismo. Tenemos que eliminar las sustancias de desecho, debemos eliminar el CO2. Por otro punto de vista, debemos tener en cuenta que el sistema circulatorio, al transportar la sangre, y la sangre tiene una temperatura, pues el organismo, a través del sistema circulatorio, regula la temperatura corporal. Y todos sabemos que el sistema endocrino está a cargo de hormonas que viajan y utilizan la sangre como medio de transporte, utilizan al sistema circulatorio para poder viajar de un órgano a otro órgano y cumplir su respectiva función. Asimismo, a través del sistema circulatorio, no solamente viajan las hormonas, también viajan nuestras defensas. Recuerden que nuestras defensas son los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos están en la sangre. Las enfermedades, los agresores, se encuentran en los tejidos, en los órganos. Pues bien, nuestras defensas tienen que utilizar la sangre para poder viajar a través de ella y llegar al tejido o al órgano que está siendo agredido, y nuestras defensas pasarán del torrente circulatorio hacia la parte tisular y cumplir sus funciones respectivas. Y también a través de este sistema circulatorio nosotros podemos regular nuestro medio interno, donde un elemento importante es el agua. Asimismo tenemos otros elementos importantes como son las sustancias ácidas y básicas que se van generando como producto del metabolismo que tiene la persona. A través de este metabolismo es que nosotros podemos regular determinados tipos de elementos, como son los ácidos y las bases, para que ellos puedan participar en la economía del organismo. Vean ustedes, a este nivel nosotros lo que vamos a tener es el sistema circulatorio, en donde vamos a contar en un primer momento, para poder tener una idea de cómo es que este sistema circulatorio funciona, es que nosotros vamos a tener los grandes vasos que finalmente van a terminar en capilares. Entonces nosotros podemos fácilmente visualizar en este caso cómo el ventrículo izquierdo, la sangre sale a través de la aorta, y la aorta se va ramificando en todo el organismo hasta finalmente terminar en los capilares sistémicos. En estos capilares sistémicos se produce la nutrición, se va a producir la oxigenación de los tejidos, de tal forma que nosotros estamos llevando a través de la sangre los nutrientes respectivos y el oxígeno, que es vital. Pues bien, en estos capilares lo que vamos a tener es que se produce el intercambio nutritivo y gaseoso, por el cual las sustancias de desecho van a regresar a la sangre, así como el CO2, y este regreso finalmente va a ir a través del sistema venoso, llegando a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de aquí la sangre va a pasar hacia la arteria pulmonar, en donde en los pulmones se va a producir la oxigenación de la sangre, se va a producir el proceso de la hematosis. La sangre va a captar el oxígeno y va a eliminar el CO2. Una vez que se ha producido la oxigenación de la sangre, esta sangre va a regresar a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda,
pasará al ventrículo izquierdo y aquí nuevamente ya esta sangre oxigenada, enriquecida, va a salir hacia el sistema arterial. Y que lo podemos dividir didácticamente. Entonces, este es el sistema, la circulación menor y la circulación mayor, en donde cada uno de ellos tiene funciones totalmente diferentes. En la circulación menor lo que vamos a buscar es la oxigenación de la sangre, vamos a buscar la hematosis. Y entonces la sangre está saliendo del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, va a llevar esta sangre pobre en oxígeno hasta finalmente los capilares pulmonares donde se produce la hematosis y la sangre va a regresar a través de las 4 venas pulmonares al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda. Esta sangre pasará al ventrículo izquierdo y de aquí, de este ventrículo izquierdo, se inicia la circulación mayor en la cual la sangre sale hacia la aorta, esta gran arteria que termina ramificándose y termina en los capilares sistémicos y en donde se va a producir el intercambio gaseoso y nutritivo. Entregamos oxígeno, entregamos nutrientes y captamos los desechos, el CO2 y los elementos que son producto del catabolismo celular. Esta sangre va a regresar a través del sistema venoso hacia la aurícula derecha, terminando así la circulación mayor. Vean ustedes pues que a nivel del corazón tenemos este consumo de sangre. Prácticamente en el corazón tenemos el 5% de la sangre que vamos a tener en todo el cuerpo. A través de este 5%, estamos hablando de 5 litros de sangre, estamos hablando de alrededor de 250 mililitros que están nutriendo, están alimentando al cardiomiocito. No confundan con la sangre que está ingresando y saliendo del corazón. Esa es una sangre que tiene una función, ser bombeada. Mientras que el 5% que estamos mostrando a este nivel es el 5% que sirve para nutrir, para alimentar a cada fibra cardíaca, a cada cardiomiocito. Pues bien, el flujo sistémico, la sangre que tenemos, los 5 litros de sangre que nosotros tenemos están distribuidos en los diferentes órganos. Vean ustedes cómo el compartimiento esplácnico, el compartimiento digestivo, es el que tiene la mayor cantidad de sangre, el mayor volumen sanguíneo. Después tenemos que la otra estructura que recibe la mayor cantidad de sangre después del compartimiento esplácnico es el compartimiento renal, porque recuerden que allí prácticamente la sangre va a permitir ser filtrada a través de estos glomérulos que funcionan como filtros, van limpiando la sangre, que es la función del riñón. En tercer lugar tenemos el compartimiento muscular, el compartimiento esquelético. El compartimiento esquelético que agrupa tanto los músculos como los huesos, este compartimiento esquelético es el tercer sector donde hay mayor cantidad de sangre. El compartimiento esplácnico, en segundo lugar el compartimiento renal, el compartimiento esquelético con sus dos componentes, músculo y hueso. Y después tenemos el sistema nervioso, el cerebro. El cerebro también recibe un buen flujo de sangre. Entonces vean ustedes que acá tenemos el flujo de sangre y por otro lado esto está representado en relación a lo que significa el gasto cardíaco. Es decir, los 5 litros de sangre, pues el 27% se va al compartimiento esplácnico y el 22% se va al compartimiento renal. Entonces vean ustedes que el compartimiento esplácnico es el que recibe la mayor cantidad de sangre, después tenemos el compartimiento renal. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo es que se distribuye la sangre por cada 100 gramos de tejido, vean ustedes que el órgano que recibe la mayor cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido no es el hígado, porque uno podría pensar el órgano más grande que tenemos es el hígado. El hígado recibe
nutrición a través de la arteria hepática y fundamentalmente del sistema porta. Recibe una gran cantidad de sangre, el hígado. Sí, pero el hígado pesa 1,5 kilos. Nosotros queremos verlo en relación a 100 gramos de tejido. Entonces vean ustedes cómo el órgano que recibe mayor cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido es el riñón. Tenemos que dividir lógicamente el volumen que recibe entre el peso del riñón. Por eso es que equivocadamente a veces uno dice que dentro de todas estas estructuras, dentro del compartimento esplácnico, uno de los órganos que más sangre recibe es el hígado. Eso es verdad. Pero por cada 100 gramos de tejido es el riñón. Entonces vean ustedes que la sangre, cuando sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, sale con una fuerza más o menos de 120 milímetros de mercurio en el momento sistólico y 70 en el compartimiento diastólico de la aorta. Y sale a una velocidad más o menos de 40 centímetros por segundo. O sea, sale con mucha rapidez y con mucha fuerza. Pero esta sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo tiene que llegar a los capilares. Y los capilares reciben la sangre a través de estructuras que nosotros tenemos de paredes delgadas. Un capilar es un vaso sanguíneo de una estructura muy simple, porque el capilar va a permitir el intercambio gaseoso y nutritivo, por lo tanto su estructura es sencilla. Y si tenemos una presión de 120 milímetros de mercurio, ese capilar lamentablemente no lo va a tolerar. El capilar va a estallar. Entonces vean ustedes que esta fuerza de 120 milímetros de mercurio, que es la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, tiene que ir disminuyendo para entrar finalmente a los capilares con una presión menor de 35 milímetros de mercurio. Porque si entra con una presión mayor de 35 milímetros de mercurio, el capilar, que tiene una pared delgada, es un vaso con una pared delgada, prácticamente el capilar estalla. Entonces vean ustedes que esta fuerza de 120 tiene que ir bajando a menos de 35 milímetros de mercurio. O en el caso de la velocidad, vean ustedes 40 centímetros por segundo, es lo que avanza a través de la aorta en su inicio. Pero imagínense que un capilar que es una estructura muy pequeña, pase a una velocidad de 40 centímetros por segundo, no va a entregar nada. No le va a dar tiempo de poder entregar oxígeno, de recoger desechos. Entonces, lo que debe pasar a nivel de los capilares es que la velocidad también de la sangre, no solamente la fuerza, la presión arterial, sino la velocidad de la sangre también tiene que ir disminuyendo conforme la sangre avanza a través del sistema circulatorio, a través del sistema arterial, a través de las grandes arterias, de las arterias de mediano calibre, de pequeño calibre, para que finalmente llegue al capilar con una velocidad de medio a 1, máximo 2, ¿no?, milímetros por segundo. Estamos hablando de medio, 1 o 2 milímetros por segundo. Vean cómo la velocidad de 40 centímetros tiene que caer marcadamente. Y es que a esa velocidad de 1 milímetro por segundo permite recién el intercambio gaseoso y nutritivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sistema circulatorio para que la sangre pierda fuerza, pierda presión y pierda velocidad? Pues lo que sucede es que a este nivel, las arterias de mediano y pequeño calibre son arterias eminentemente muscular. Son tubos musculares que le dicen a la sangre, si tú tienes que atravesar esta región de vasos de mediano y de pequeño calibre,
vasos que son eminentemente musculares, ojo, tú tienes que entregar parte de tu fuerza, de tu energía. Entonces, esta sangre que está avanzando a una presión de 120 mililitros de mercurio, conforme van avanzando, se van dividiendo las arterias que pueden ser de gran calibre, pues pasan a ser de mediano, de pequeño calibre. Bueno, conforme van avanzando, los vasos de mediano y pequeño calibre le generan una resistencia. El compartimiento muscular de estos vasos le generan una resistencia al libre pasaje de la sangre. Y la sangre va a entregar parte de su energía hacia el compartimiento muscular. Y entonces la presión va a empezar a bajar a 100, 80, 60, hasta finalmente entrar al capilar con una presión menor de 35 milímetros de mercurio. Y la velocidad va a pasar lo mismo. Empezará a bajar a 20, a 10, a 5 centímetros, después bajará a 10 milímetros, y así poco a poco hasta llegar a una velocidad de medio, 1, máximo 2 milímetros por segundo. Entonces, el responsable de quitar esta fuerza a la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo son las arterias de mediano y pequeño calibre. Esa fuerza que se opone se denomina resistencia vascular. Son los vasos que le generan una resistencia al libre pasaje de la sangre, y la sangre va a tener que entregar parte de su fuerza, de su energía, hacia esta capa media para poder seguir avanzando y finalmente llegar a los capilares con una menor presión, con una menor fuerza y con una menor. Muy bien, entonces esto es muy importante conocer. Pero veamos ciertos sistemas circulatorios que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, las coronarias. Las arterias que van a irrigar al corazón son las arterias coronarias, que deben su nombre porque, si ustedes ven en la parte superior, cuando ustedes han revisado anatomía, se forma como una corona en la parte alta del corazón y después van saliendo las ramas. La arteria coronaria, de ahí viene su nombre, como una corona. Nosotros tenemos en el corazón, como ya mencionamos, se nutre a través del 5% del volumen sanguíneo, del gasto cardíaco. El 5% de 5 litros es más o menos 250 mililitros, ya lo hemos mencionado. Esos 250 mililitros sirven de nutrientes, son los que van a entrar a través de las coronarias a nutrir al cardiomiocito. Y lo hace a través de dos coronarias, que deben recordar por anatomía. La coronaria izquierda, que es la más importante porque irriga la mayor extensión del corazón. Irriga al ventrículo izquierdo, irriga el tabique interventricular en sus 2/3 partes de la región anterior, irriga a la punta del corazón o al ápex. Pues bien, esta coronaria izquierda, como arteria, es la arteria más importante porque está irrigando el mayor territorio, mientras que la coronaria derecha va a irrigar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a la parte inferior o a la cara inferior o a la cara diafragmática, como querramos llamar, a esta base del corazón. Entonces, en lo que se refiere a territorio, en extensión, la coronaria más importante es la coronaria izquierda. Abarca más extensión. Sin embargo, la coronaria derecha es la que se encarga de irrigar a dos estructuras fundamentales, al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular, que son estructuras eléctricas. Son los llamados marcapasos del corazón. El corazón tiene un marcapaso, que es el que determina la actividad eléctrica del corazón, que es el nodo sinusal. Y cuando él falla, tenemos un segundo marcapaso, un accesorio, que es el nodo auriculoventricular. Pues bien, la coronaria derecha irriga al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Por eso es que son, en este caso, vean la pregunta, ¿cuál es la arteria más importante desde el punto de vista eléctrico? No es la coronaria izquierda, es la coronaria derecha, porque es la que va a irrigar a estos nodos. Vean cómo la pregunta, dependiendo de lo que se está preguntando, la respuesta es diferente. ¿Cuál es la arteria más importante del corazón
¿Cuál es la arteria que irriga mayor territorio del corazón? La coronaria izquierda. Pero desde el punto de vista eléctrico, la coronaria derecha es importante. Vean ustedes, acá vamos a tener por un lado, este es el nacimiento de la coronaria izquierda, y vean cómo se va ramificando en sus dos ramas, eso ya lo saben por anatomía, la descendente anterior y la circunfleja. Mientras que la coronaria derecha, acá la tenemos la coronaria derecha, este es su ramo que va al nodo sinusal, al marcapaso fisiológico, ahí está, la arteria pequeña, y después vamos a tener que esta coronaria derecha va a dar origen a la descendente posterior. La coronaria izquierda da la descendente anterior y la coronaria derecha da la descendente posterior. Idealmente quisiéramos que las dos coronarias estén conectadas. Eso sería lo ideal, y si fuera así, pues la mayoría de las personas no sufrirían del corazón. Pero la realidad es que estas dos arterias no necesariamente están unidas o conectadas. Recuerden que las arterias coronarias son arterias que están iniciándose en la parte externa del corazón. Van llegando sobre el epicardio y se van ramificando hasta finalmente dirigirse hacia el interior del corazón. Es decir, poco a poco, se van ramificando para llegar hasta el subendocardio. Entonces, estas coronarias van desde el epicardio hasta el subendocardio. De esa forma se nutre, se irriga. Y vean ustedes que la irrigación, la nutrición, va a suceder en el momento diastólico. Cuando el ventrículo se relaja, cuando el corazón se relaja, en la relajación las fuerzas musculares ceden y las coronarias prácticamente se perfunden adecuadamente en la diástole. Pero ¿qué pasa en la sístole? En la sístole el músculo se contrae y presiona a los vasos sanguíneos en su interior. Recuerden, el corazón se nutre en diástole, mas no en sístole. La irrigación es en diástole y no en sístole. Pues bien, eso es un concepto muy importante que debemos tener porque, ojo, debemos tratar que nuestro corazón se irrigue muy bien. Y para que se irrigue bien, debemos tener una diástole prolongada. La diástole debe durar más. Cuanto más dure es mejor. Si ustedes recuerdan los tiempos de lo que significa la sístole y la diástole. El ciclo cardíaco dura 9 décimas de segundo. La sístole dura 3 décimas y la diástole dura 6 décimas. Entonces vean ustedes que el corazón trabaja, la sístole corresponde a 1/3 de su ciclo cardíaco y la diástole corresponde a los 2/3. Y esta diástole es fundamental porque le está permitiendo la nutrición del músculo cardíaco. Entonces, a través de estas coronarias, pues el corazón va a recibir alrededor de 250 mililitros por minuto. Dependiendo del trabajo del corazón, este flujo puede aumentar hasta 3 y 4 veces en los momentos en que una persona está haciendo ejercicio. Es importante recordar, y esto es algo fundamental, el corazón se nutre en diástole. Nos interesa que nuestra diástole dure más. Cuanto más dure es mejor. En la sístole disminuye el flujo coronario. A nosotros nos conviene que nuestra diástole sea lo suficientemente prolongada para asegurar una buena irrigación del corazón. Y recuerden que estas arterias coronarias van desde el epicardio hasta el subendocardio. Pues bien, ¿quién es el que regula la cantidad de sangre que entra a través de las coronarias? Porque habrá momentos en que el corazón necesita más sangre, el flujo debe ser mayor, y habrá momentos en que se necesita menos sangre. ¿Quién regula ese flujo? Pues el que regula es el mismo corazón. El corazón, a través de ciertos mediadores, abre las coronarias para que llegue más sangre,
porque así lo requiere, y en otros momentos cierra los vasos porque no necesita tanta sangre. El que regula el flujo coronario es el mismo corazón a través de su metabolismo. Y entonces, ¿cuáles son las sustancias que se van a generar? Pues generalmente uno tiene que tener en cuenta que estos reguladores, estos mediadores, en primer lugar, son productos del mismo metabolismo del cardiomiocito. Es cierto que la actividad simpática y la parasimpática regula en cierto modo el flujo coronario, ¿sí? Genera vasoconstricción o vasodilatación. Asimismo, las fuerzas compresivas de la masa muscular sobre los vasos sanguíneos también regula el flujo coronario. Pero el elemento más importante sigue siendo el mismo metabolismo. El mismo metabolismo del corazón es el elemento más importante que va a regular el flujo coronario. ¿Y cuáles son estos metabolitos? ¿Cuáles son estos mediadores? En primer lugar, la adenosina. Después tenemos el potasio. Tenemos los iones hidrogeniones, las bradicininas. Pero la adenosina es el elemento más importante que genera la vasodilatación coronaria, asegurando un mejor flujo. Muy bien, hemos visto pues que el corazón ejerce un efecto interesante, el mismo metabolismo, y es el metabolismo coronario del corazón el que va a determinar cuánto flujo va a ingresar a través de las coronarias. Pues bien, comparémoslo con la circulación en el cerebro, en donde es diferente. Acá la circulación cerebral, que más o menos corresponde al 15% del gasto cardíaco. Estamos hablando de 750 mililitros. Pues bien, cerebral va a permitir que tanto la sustancia gris como la sustancia blanca reciba los nutrientes, recibe el oxígeno que necesita este cerebro para poder funcionar. Recuerden que uno de los órganos más sensibles a la falta de oxígeno es el cerebro. El cerebro es una estructura que necesita de oxígeno y no puede estar mucho tiempo sin tener oxígeno. Una persona que, por ejemplo, el cerebro se queda más de 4 minutos sin oxígeno, ese cerebro empieza a dañarse. Cuanto más nos alejamos de los 4 minutos, lo que vamos a conseguir es el daño del cerebro. Cuanto más rápido recuperemos, por eso las maniobras de reanimación, eso lo van a aprender más adelante, pero es importante que uno, cuanto más rápido inicie las maniobras de reanimación, aseguramos que la falta de oxígeno en el cerebro no se presente. Porque si se queda sin oxígeno el cerebro es muy sensible a esta falta de oxígeno. Por encima de los 4 minutos de falta de oxígeno, el cerebro empieza a dañarse. Por eso debemos ser rápidos en nuestras maniobras de reanimación. Pues bien, ¿quién es el que va a regular el flujo cerebral? El que regula el flujo cerebral son dos mecanismos totalmente diferentes a las del corazón. En primer lugar, el que regula el flujo en el cerebro es lo que se llama la respuesta miógena de los vasos. ¿En qué consiste esta respuesta miógena? En que si la presión sube, esta presión, si se eleva demasiado, puede dañar al cerebro. ¿Qué hay que hacer? El vaso se cierra. Si sube mucho la presión en el organismo, el cerebro se puede dañar. ¿Qué hace el cerebro? Vasoconstricción. Pero ¿qué pasa si la presión disminuye? Si la presión disminuye, nos va a faltar sangre en el cerebro. Se produce vasodilatación. Entonces vean ustedes que los vasos sanguíneos del cerebro, la capa media, por eso se llama respuesta miógena, mio es músculo. La capa media muscular determina que si la presión sube, el vaso se cierra, vasoconstricción. Si la presión baja, vasodilatación. Entonces vean ustedes que
la misma pared del vaso regula la vasodilatación y la vasoconstricción. Pero también el cerebro tiene otro mecanismo también que regula el flujo cerebral, y es el CO2. Cuando este gas, el CO2, aumenta en la sangre, se produce vasodilatación. Si nosotros hacemos que disminuya el CO2 en la sangre, se va a producir la vasoconstricción. Entonces, los vasos se van a abrir y cerrar en el cerebro determinando un determinado flujo cerebral de acuerdo a dos mecanismos. El primero, la respuesta miógena, y el segundo, el CO2. El compartimiento espláncnico es muy importante. Ya les decía que el hígado recibe por un lado a la arteria hepática, pero también recibe a la vena porta. Pero la vena porta lo que hace es llevarle sangre para que el corazón, para que el hígado pueda cumplir un trabajo. Mientras que la arteria hepática, esta arteria hepática, el corazón bombea sangre hacia todas las arterias del organismo, hacia las arterias cerebrales, hacia el hígado, hacia el riñón. Bueno, esta sangre está llevándole oxígeno y nutrientes al hígado para que el hígado funcione y pueda cumplir sus funciones metabólicas de la sangre que le está llegando del sistema porta. El sistema porta lo que está haciendo es llevarle sangre en donde está transportando los nutrientes que se han absorbido en el tubo digestivo. Entonces la vena porta lo que hace el hígado es darle el trabajo. Oiga, le llevo esta sangre para que usted pueda metabolizar, cumplir su trabajo como hígado. Pero el hígado dice, ¿y quién me está dando el oxígeno? ¿Quién me está dando mi alimento? El que le da el oxígeno y el alimento es la arteria hepática. Entonces vean ustedes que el hígado recibe un suministro de sangre tanto por el sistema venoso porta como por las arterias hepáticas. Pues bien, esta circulación espláncnica, este hígado, tiene un flujo que es importante y es necesario. Por otro lado tenemos la circulación cutánea. A nivel de la piel, si bien nosotros tenemos un sistema simpático, no tenemos desarrollado el parasimpático. El sistema simpático es el que regula prácticamente la circulación a nivel de la piel. Si se estimula el sistema simpático, se produce vasoconstricción. Pero ¿cómo hacemos que se produzca vasodilatación? Es sencillo, se inactiva el sistema simpático. El sistema simpático lo que va a hacer es generar vasoconstricción. Pero cuando el sistema simpático está inhibido, se va a producir vasodilatación. Ojo, es muy importante. A nivel de la piel no hay una actividad parasimpática. Generalmente siempre hemos hablado simpático y parasimpático. Lo que hace uno, el otro hace lo contrario. Pues a nivel de la piel solamente hay actividad simpática que genera vasoconstricción. Los vasos se cierran. Pero entonces, ¿cómo hago que los vasos se abran? Sencillo, el sistema simpático se inhibe. Pues bien, otro órgano importante es la circulación del riñón, una estructura muy importante y fundamental. Pues bien, el que va a determinar el flujo que debe llegar al riñón, que más o menos es el 25% del gasto cardíaco. Vean lo importante, la cantidad de sangre que va al riñón, pero fundamentalmente para poder ser esta sangre limpiada a nivel de los... Pues bien, a través del sistema renina-angiotensina es que vamos a tener el control de la circulación renal. Entonces, está a cargo de este sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, donde vamos a tener, por un lado, la mácula densa, vamos a tener al aparato yuxtaglomerular, que son los encargados de producir renina. Renina es un elemento importante para determinar y propiciar el fenómeno de vasoconstricción. Cada vez que el riñón libera renina, la renina genera vasoconstricción.
En relación a la circulación a nivel de los pulmones, pues vean ustedes que este flujo a nivel de los pulmones está regulado por la presencia del oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares. Muy bien, entonces hemos visto estos órganos especiales que reciben la circulación y que tienen ciertas características que regulan el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo que le va a llegar a través de las arterias, entregándole fundamentalmente los nutrientes y el oxígeno, y por el otro lado tenemos al sistema venoso, que si bien son dos sistemas en paralelo, cumplen funciones totalmente diferentes. La arteria es una estructura eminentemente de resistencia. La capa media de las arterias de mediano y pequeño calibre, que ya hemos mencionado, son vasos de resistencia, le quitan fuerza a la sangre. Ya sabemos por qué. Las arterias manejan presión, reciben presiones altas y saben manejar esas presiones. Si nosotros vemos una vena, la vena es una estructura totalmente diferente, es una estructura elástica. Lo que tiene es distensibilidad, tiene capacidad de distenderse y mantener un alto reservorio de sangre. Las venas manejan volúmenes, pero no saben manejar presión. Las arterias manejan presión, pero no saben manejar volúmenes. Las arterias mantienen presiones altas, las venas manejan presiones bajas. Son dos estructuras totalmente diferentes, complementarias pero diferentes. Prácticamente el poder entender sus funciones se ve a través de la estructura. Si ustedes recuerdan por la parte de histología, vean ustedes cómo es una arteria y cómo es una vena. Una arteria es eminentemente muscular, hay una capa media muscular que lo caracteriza, mientras que las venas son eminentemente elásticas, son distensibles. Ellas fácilmente pueden soportar volúmenes de sangre, pero no tienen capacidad de soportar presión porque su pared es delgada. Muy diferente a una arteria que soporta presión, pero no tiene capacidad para soportar volumen. Entonces vean ustedes que las arterias son arterias, primero, las grandes arterias, la aorta y la pulmonar, que tienen una pequeña capa elástica para recibir el volumen de sangre que sale de los ventrículos. Después tenemos las arterias de mediano y de pequeño calibre, que son eminentemente musculares. Estas arterias de mediano y pequeño calibre son los que ejercen la resistencia vascular periférica. Ellos son los que le quitan fuerza a la sangre para que finalmente el capilar no sea dañado. Es un elemento importante, pero de una pared muy simple. Porque a través de esta pared, el capilar, se va a producir el intercambio gaseoso nutritivo. No puede ser una estructura compacta, gruesa, porque si no, no se van a poder movilizar los nutrientes, los desechos, el oxígeno o el CO2. Entonces vean ustedes que los capilares se caracterizan por tener solamente una capa de células endoteliales que descansan sobre una membrana basal. Es una estructura. Pero si bien es simple, sus funciones son muy complejas. Permite el intercambio gaseoso y nutritivo. A través de los capilares sistémicos, entregamos el oxígeno y recibimos el CO2, entregamos nutrientes y recibimos los desperdicios. Pues bien, la unidad del capilar se denomina unidad microcirculatoria. Prácticamente lo que sucede a este nivel es lo que va a suceder en todo lo que se refiere a los capilares. Entonces vean ustedes qué caracteriza esta unidad. Pues tenemos acá la última rama del lado arterial, se llama la metaarteriola, la última rama, porque después ya vienen los capilares. Y acá hay un vigilante, acá hay una llave que se llama el esfínter de Jacobi, que determina cuánta sangre entra al capilar. Puede abrir mucho para que entre mucha sangre, o puede abrir poco y va a ingresar un volumen menor. Pues bien, a nivel de estos capilares se va a producir el intercambio gaseoso y nutritivo, y el desecho y el CO2 finalmente va a ser recogido a través del sistema venoso. Entonces vean ustedes lo que va a suceder. Tenemos la metaarteriola que va a continuar a través de este esfínter de Jacobi, que es una llave que controla cuánta sangre va a entrar
a través de ella hacia los capilares, se produce el intercambio gaseoso y nutritivo y tenemos finalmente que la sangre va a ser desaguada, por así decirlo, hacia el corazón a través del sistema venoso. Pues bien, ¿quiénes van a regular este flujo en los capilares? Primero es el tono vascular miógeno, es decir, el esfínter de Jacobi. El esfínter de Jacobi se abre o se cierra. Permite más o menos sangre. Es el primero que va a regular cuánta sangre entra a los capilares. El segundo elemento y muy importante es el mismo tejido. Los tejidos donde va a llegar esta sangre o donde van a llegar estos capilares, esos tejidos van a producir una serie de mediadores que van a hacer que los vasos se abran o que no se abran. Finalmente tenemos al sistema simpático. El sistema simpático, no se olviden que genera vasoconstricción. Pero de todos ellos, los elementos más importantes, nuevamente, siguen siendo los mismos tejidos y el esfínter de Jacobi. Está bien el sistema simpático que interviene, pero interviene poco en la regulación del flujo. Muy bien, a través de estos capilares, ¿qué vamos a transportar? Pues nos podemos transportar líquidos, podemos transportar sólidos. Estos sólidos se van a mover por gradiente de concentración. Más concentración, menos concentración, es decir, se produce un fenómeno de difusión. Si ya son moléculas muy grandes, estos solutos son muy grandes, pues se tiene que hacer a través de la pinocitosis. Mientras que los líquidos se van a mover por filtración. La filtración está regulado por estas dos variables. La gradiente de la presión hidrostática y en segundo lugar la presión. Entonces vean ustedes que si yo tengo acá un capilar y por este lado llega la sangre arterial, pues en el lado arterial del capilar, en este extremo, se va a producir la salida del oxígeno y de los nutrientes hacia los tejidos, mientras que en el lado venoso del capilar vamos a tener que el CO2 va a llegar a la sangre y los desechos también. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que sale y entre lo que regresa. Lo que sale debe regresar, si no se acumula en el intersticio. Entonces, si bien nosotros tenemos que tratar de mantener ese equilibrio, en lo que se refiere a líquidos, hemos dicho que estos líquidos se van a mover de acuerdo a la presión hidrostática, por un lado, y por otro lado la presión oncótica. ¿Qué les quiero decir? La ecuación de Starling dice que los líquidos se van a mover en relación a una fuerza que hace que los líquidos salgan de la sangre. La presión hidrostática de la sangre hace que los líquidos salgan de la sangre. Pero hay otra fuerza que se opone a que la sangre salga, es la presión oncótica. La presión oncótica lo dan las proteínas. ¿Qué proteína? La albúmina. La albúmina, que es una proteína que está en la sangre, es la que va a tratar de retener, a que los líquidos no salgan. Entonces, por un lado, la presión hidrostática trata de que los líquidos salgan, mientras que la oncótica se opone a que salgan los líquidos. El producto de estas dos variables es que determina que los líquidos se van. Acá en este ejemplo, acá yo tengo el capilar, este es el lado arterial del capilar, este es el lado venoso. En el lado arterial, recuerden que la presión con que entra la sangre debe ser menor de 35 milímetros de mercurio, este es el límite. Pongamos que la presión hidrostática sea de 35 en el lado arterial del capilar. Pues bien, esta presión hidrostática hace que los líquidos salgan con una fuerza de 35. ¿Quién se opone a la salida? La presión oncótica. Acá tenemos la presión oncótica que lo da una proteína que está en la sangre y que nunca sale de la sangre, la albúmina. Esta proteína llamada albúmina genera una presión oncótica de 26. Apliquemos la ecuación de Starling. 35 para que salgan los líquidos, 26 para que se queden. ¿Quién gana? La hidrostática. Y por eso es que salen los líquidos en el lado arterial de un capilar. Bien, sigamos avanzando a través del capilar. La fuerza de la sangre, o sea, la presión hidrostática,
va perdiendo conforme van avanzando. Recuerden que cuando recién sale tiene una presión hidrostática de 120. ¿Cómo ha caído? Conforme se va ramificando hasta menos de 35. Conforme va avanzando a través del capilar también la fuerza va disminuyendo y puede ser, por ejemplo, que esté en 15. Es un ejemplo. De 35, producto de que la sangre ha ido avanzando lentamente a través del capilar, pierde fuerza y ahora está en 15. La presión hidrostática 15 es para que salgan los líquidos. Pero ¿cómo está la presión oncótica? La oncótica lo da la albúmina y la albúmina no sale de la sangre. Si acá está en 26, acá también está en 26. Apliquemos la ecuación de Starling. 15 hacia afuera, 26 hacia adentro. ¿Quién gana? En el lado venoso del capilar gana la oncótica y hace que los líquidos regresen, que las sustancias de desecho regresen a la sangre. Entonces, la ecuación de Starling explica este fenómeno en el cual a nivel del lado arterial del capilar salen los líquidos y en el lado venoso regresan los líquidos. Ojo, muy importante en la ecuación de Starling. No se debe acumular los líquidos en los tejidos. No debería pasar. Entonces vean ustedes que conforme, así como salen los líquidos de la sangre, también deben regresar. No se debe quedar el líquido en los tejidos, en el intersticio, porque si no, esa retención de líquidos va a generar un cuadro de edema. Las piernas, por ejemplo, a veces uno ve piernas hinchadas que retienen líquido. Es que no se está cumpliendo esta relación, que entre lo que sale debe ser igual a lo que regresa. Entonces, vean ustedes que esta distorsión a nivel de los capilares se produce el llamado edema, el acúmulo de líquido, sobre todo en las piernas. Muy bien, hemos visto arteria, hemos visto capilar y ahora el sistema de drenaje. Lo que finalmente va a llevar que la sangre regrese al corazón es el sistema venoso. Este sistema venoso, que hemos dicho que la estructura de una vena es una estructura muy especial porque es una estructura eminentemente elástica, complaciente y que guarda una gran reserva de líquido. Muy bien, este sistema venoso, que ustedes lo han estudiado en anatomía, hay un sistema venoso superficial, pero tenemos también un sistema venoso profundo. Este es el sistema venoso en el cual todo este sistema venoso, sobre todo del sistema venoso que está por debajo del corazón, recuerden que la sangre, por efecto de la gravedad, siempre se va a ir a los pies. Por efecto de la gravedad, la sangre se va a los pies. El sistema venoso tiene una forma, ha creado una forma para que la sangre avance pero que no regrese. Avance hacia el corazón pero que no pueda regresar. Y eso está a cargo de este sistema valvular. Este sistema valvular permite de que la sangre avance hacia el corazón, pero cuando trata de regresar, el sistema valvular se cierra. Válvulas unidireccionales se abren en un sentido para que la sangre regrese al corazón, pero cuando trata de regresar, las válvulas se cierran. Entonces, este sistema venoso que va a propiciar de que la sangre regrese finalmente al corazón. Hay fundamentalmente 4 mecanismos que hacen el retorno de la sangre hacia el corazón. El primero es la llamada bomba abdominotorácica. En otras palabras, es el sistema en el cual la presión negativa intratorácica en relación al abdominal, que es positiva, hace que finalmente la gradiente vaya de más a menos. En el abdomen tenemos más presión, en el tórax tenemos presión negativa. ¿Qué va a suceder? La sangre va a regresar desde la parte inferior hacia el corazón. Es la llamada presión negativa intratorácica, que se magnifica cada vez que nosotros inspiramos. Cada vez que inspiramos, la presión intratorácica se hace más negativa y hay un mayor retorno de sangre al corazón. Otro elemento que permite que la sangre regrese al corazón es el compartimiento muscular. Los músculos se contraen y hacen que bombee la sangre porque los músculos rodean a las venas. Estos músculos, al contraerse, hacen que la sangre regrese al corazón.
Por ejemplo, el caminar es el mejor ejercicio porque permite que la sangre de las piernas regrese al corazón. El tercer elemento son las válvulas que hemos visto, unidireccionales. Se abren para que la sangre avance y cuando trata de regresar la sangre hacia los pies se cierra. Y finalmente, el tono que debe tener cualquier vaso sanguíneo, el tono de las venas. Estos 4 mecanismos hacen que la sangre regrese al corazón desde la parte inferior del cuerpo. Eso es lo que viene a ser la bomba abdominotorácica. Cada vez que inspiramos, la presión intratorácica se hace más negativa en relación al abdomen. Por eso es que la sangre va de más presión a menos presión. La sangre se mueve de abdomen hacia el tórax, permitiendo así el regreso de la sangre al corazón. Por otro lado, tienen que ver que los músculos están alrededor del compartimiento venoso. Cada vez que hacemos ejercicios, que los músculos se contraen, estos músculos van a presionar para que la sangre regrese al corazón. Si nosotros estamos mucho tiempo en reposo, la sangre va a tratar de regresar, pero justamente las válvulas son los que van a permitir el buen funcionamiento del sistema circulatorio venoso. Dependemos mucho de las válvulas. Esas válvulas no se deben dañar. Entonces vean ustedes, si yo tengo un volumen de sangre en una vena, puede ser de la pierna, y yo empiezo, por decir, a inspirar, inspiro profundamente, la sangre va a ascender. La sangre asciende y cuando yo ya dejo de inspirar, este volumen de sangre que había ascendido, como ya dejé de inspirar, va a tratar de regresar a los pies, pero justo se cierran las válvulas. Por eso es que son válvulas unidireccionales. Se abren en un sentido, pero en el otro se cierra, permitiendo que la sangre, vean cómo poco asciende y regresa al corazón. Pues bien, hemos visto arteria, hemos visto capilares, hemos visto vena. Existe otro sistema de drenaje que ayuda al sistema venoso, es el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema venoso primitivo, es un sistema venoso. Vean ustedes, estos son los vasos linfáticos, donde circula la linfa, pero si ustedes ven, esto tiene la apariencia de una vena primitiva. El sistema linfático es de ayuda al sistema venoso. Lo que ya no ha podido drenar el sistema venoso, el sistema linfático sirve de drenaje para que no se queden los desperdicios a nivel de los tejidos. Este sistema linfático ayuda al sistema venoso. Es importante que este sistema linfático colabore con el drenaje de los tejidos, de los órganos, ya que las venas no logran a veces ser lo suficientemente adecuadas en cumplir su función. El sistema linfático le ayuda. Entonces, vean ustedes que para poder mantener el equilibrio entre las sustancias que salen y regresan, tenemos una ayuda, y esa ayuda es el sistema linfático. Sistema linfático que finalmente todo este drenaje, toda esta linfa que está recogiendo de los tejidos, finalmente lo va a entregar a nivel ya superior. Acá vean ustedes, tenemos la subclavia izquierda, acá vamos a tener la subclavia derecha. Estas finalmente van a estar ya uniéndose para formar la vena cava superior y terminar en la aurícula derecha. Bien, todo este sistema de drenaje va a venir finalmente a través de este conducto linfático derecho a drenar en la subclavia derecha. Todo el drenaje viene hacia este sitio, así como lo del lado izquierdo va a terminar en el conducto torácico, drenando en la subclavia izquierda. Todo el drenaje linfático finalmente es entregado a las venas, porque lo que están haciendo es apoyar y suplir al sistema venoso.